que se conmemora hoy el Día de la Soberanía Nacional. Y a propósito de eso, tenía ganas de charlar porque los otros días ella me contaba su historia y a mí me pareció oportuno que vos la conocieras, al menos 3, 4, 5 grandes pinceladas de la historia de esta mujer que ha vivido una vida realmente interesante, que ha estado en un país, luego en otro, siguió trabajando en el otro, para este país también. Algo medio que no se da con mucha frecuencia. Ella fue elegida después de haber sido despojada de una elección que ganó limpiamente y que fue despojada. Por fin fue elegida senadora para integrar el Senado de Italia, pero de los italianos en la extraterritorialidad, es decir, fuera de Italia. Ellos tienen un sector de su parlamento que está nutrido con gente que vive fuera de las fronteras. Y ese fuera de las fronteras es aquí donde vive ella. Pero aquí también se ocupó de muchas cosas nuestras. Es decir, si vos me preguntás, bueno, ella, ¿cómo la defino yo? Me tomo a veces ciertas atribuciones y la defino como una luchadora de la libertad, sin importar el país en donde está, sino porque quiere la libertad y quiere ayudar a la gente. Te vas a sorprender con muchas cosas que va a contar, espero que hoy podamos contarlas. Y está del otro lado del teléfono, se llama Mirella Giai. Buenas noches, Mirella, y gracias por atendernos. No, al contrario, es un gusto. Mirella, qué vida plena ha tenido, ¿eh? Cierto. Me escucha usted y digo, ¿seré yo esta señora? Sí, de acuerdo a lo que usted me contó y uno ha podido entender y ha escuchado y ha leído, sí, es usted. Es usted. Los oyentes deben saber, por ejemplo, que su padre nació aquí en la Argentina, en una ciudad muy cerquita de aquí. Nació en el Trébol, la provincia de Santa Fe, en el 2005. En el no. En el 1905. En 1905, correcto. ¿Por qué? Sí. Porque sus abuelos habían venido acá. Habían venido a fines del 800. Correcto. Y vinieron con 2 hijos, me dice usted, es decir, ¿Cierto? Los hermanos mayores de su papá. Sí, señor. Acá tuvieron a su papá, pero después ellos se volvieron a ir allá. Cierto, así se volvieron allá porque, bueno, el que quería estar en la Argentina, en la verdad era mi abuelo, que la amaba, le gustaba la Argentina, y la que sufría en vez era mi abuela. Ajá. Y bueno, el matrimonio está hecho así. Sí. Él era socialista y ella era extremadamente católica y vivía muy bien juntos. Yo no sé cómo. Bueno, has visto, ¿no? El amor puede cosas, el amor puede cosas, ¿eh? En aquel entonces se comunicaban mejor. A lo mejor. Entendían porque era un poco el bien de la familia, ¿no? Sí. La unidad de la familia. Yo para ir haciéndole entender un poco este vaivén que vamos haciendo, como si fuera una nave que se va bamboleando a babor y a estribor. Vamos para acá y vamos para allá. Claro. Su papá, sus abuelos vuelven, su papá queda aquí en el Trébol, trabajando la tierra. No. Vuelve también con su abuelo. No, cierto, porque es chiquitito. Ah, era chiquito, claro. Chiquitito junto con ellos. Uh-huh. Yo creo que tenía 1 año cuando volvió en Italia. Correcto. Y allá nace usted, obviamente. Sí, yo nací allá en Piemonte. En Piamonte, sí. Correcto. ¿Cuándo deciden volver nuevamente a ser inmigrantes acá en Argentina? Bueno, primero volvieron 2 de los hermanos de mi papá, que fueron ellos los que en un momento especial de Italia, de la fines de la Prima Guerra Mundial, a llegar al 1920, había mucha crisis, y entonces ellos vinieron acá como muchos inmigrantes para poder pagar la casa, el terreno que los abuelos habían comprado. Ajá. Ellos después no pudieron volver más porque cuando decidieron a la fines del 39, sale la Segunda Guerra Mundial. Claro. Y así que ellos se quedaron aquí. Se quedaron acá. Solteros, porque casados no hubieran podido nunca enviar en Italia el dinero para pagar esa casa y esa tierra. Correcto. Parece cosa, ¿no? De
de otro tiempo. Se sacrificaron solamente para cumplir con los compromisos, cierto, ¿no? Es verdad, es verdad. Qué lindo. Bueno. Y grandes luchas. ¿Y usted después viene aquí con su papá y su mamá? Con mi papá, y nos reunimos con esos dos hermanos de mi papá, mis tíos, Ajá. que todavía vivían, y para ellos fue una gran alegría recibirnos a nosotros. Correcto. Y uno de mis tíos, enseguida, a mí y a mi hermana, nos hicimos socios de Rosario Central. Ah, mire usted qué bien. Bueno. Éramos un poco la mascota. Ajá. Dígame, Mireya, usted tiene tenía un vínculo muy estrecho con su abuelo, también con su abuela. Sí. Pero sobre todo con su abuelo. ¿Por qué? Bueno, porque mi abuelo era poeta, cantante, escritor, un hombre que vivía fuera de su época, de aquella época ya. Y él se acordaba a mí, me contaba de la Argentina, un país extraordinario. Decía, ¿ves esta planta que esta la trajimos de allá? Y allá es una maravilla, es tierra grande, tanta tierra que hay. Y acá tenemos poca, y muy poca tierra. Pero la nonna quería volver, y entonces para no deshacer la familia, y estamos acá. Y me llevaba a mí, porque yo prácticamente he vivido con ellos, por problemas de familia, o sea que mi papá estaba en la política, y cuando se está en la política también a veces la familia se desgrega, aparte en un momento tan delicado, donde había un fascismo, donde llegaron los alemanes, así que era un poco complicada la vida ya, y esto fue el gran sufrimiento. Y yo con mis abuelos, él me tenía como si fuera una hija, de lo que ellos nunca han podido después tener, porque perder esos dos hijos que vinieron acá, para ellos le quedaba solamente mi papá. Y tener una nieta para ellos era algo extraordinario. Yo tengo recuerdos muy hermosísimos y también muy triste, como le contaba el otro día a usted. Dígame, su abuelo también luchó, su abuelo también tuvo que participar en luchas y guerras, ¿no? Concejal en Pinerolo, que es a 60 kilómetros de Torino. Él era concejal de la comuna y pertenecía en el grupo socialista, y cuando salieron le pegaron, le dieron aceite de ricino, como era en aquel tiempo, ¿no? Por eso que yo le preguntaba siempre a mi papá, ¿y por qué vos, con tu mamá tan religiosa, vos siempre te guiaste en la izquierda? Y dice, porque yo he visto cuando le pegaban a tu abuelo, y era tan chico que no podía defenderlo, y me salió de dentro esa gana de lucha y de libertad, y eso fue donde yo empiezo, digamos, una vida política, así me contaba mi papá, ¿no? Y también la heredó usted, porque usted también después ya aquí en la Argentina y con los años empieza su vida política. Y yo empiezo mi vida política, porque él cuando decide venir en la Argentina, encontrarse con los abuelos, dice, nosotros vamos por fin a tener una familia. Y cuando llegamos, él efectivamente dice, yo de política basta, porque ya había sido comandante, digamos, guerrillero, había sido preso político, había sido secretario general de Tessila Torino, una grande ciudad hermosa de la provincia del Piemonte. Había luchado muchísimo y no tenía absolutísimamente nada. Y lo único que le quedaba en un momento, decir, bueno, quiero yo tener una familia. Y nos reunimos con los tíos y vamos a formar otra familia. A Yaleco, donde le gustaba el nono, en la provincia de Santa Fe. Y llegamos a Rosario. Dígame, Mireya, ¿cuándo usted empezó a militar en política y a trabajar
por lo que usted trabajó y llegó a ser senadora del Senado italiano. No, bueno, yo creo, mi papá siempre había quedado, digamos, pensando que nunca hubiera empezado una vida política en un país del cual él había nacido, pero en realidad el trabajo más importante lo había hecho en Italia. Pero en un tiempo matan a un militante comunista que se llamaba Ingalinella, eso me acuerdo, y mi papá se rebela, dice no, yo no puedo quedar así, sin pensar que hay gente que lucha y que sufre, y yo que conozco todo esto, quedarme completamente apartado. Y ahí donde él empieza, y por lo tanto yo lo sigo. Ajá. Después, mucho tiempo después, usted le toca trabajar. Y cierto, yo después tengo un trabajo muy importante que era el Patronato Inca, trabajé 35 años. ¿Patronato? Patronato Inca, que depende todavía ahora de una federación importante que es la CGIL italiana. Correcto. Ahí me imagino que será de ayuda para... Entonces sí, yo empiezo, digamos, sí, una lucha política de reivindicaciones hacia la colectividad y hasta la comunidad, ¿no? Uh-huh. Porque le tocó vivir momentos muy difíciles, sobre todo a los italianos necesitados, claro. Empezar a trabajar la parte previdencial, asistencial. Uh-huh. Bueno, una grande lucha. Mirella, y también me imagino cuando el tema del año 76, cuando había personas que había que proteger especialmente. Cierto, y bueno, yo me acuerdo que era un momento que no todos querían ver la realidad de lo que estaba sucediendo acá en la Argentina, que mucha gente desaparecía, mucha gente moría. Entonces esto era un poco la gente que venía a visitarnos y a pedir auxilio, ayuda económica. Entonces junto con el cónsul general que estaba en ese entonces, él confiaba en mí porque conocía mi trabajo a nivel de la colectividad y pensaba que yo era una persona que podía ayudarlo y por lo tanto trabajábamos juntos y yo asistía y digamos que hemos salvado mucha gente que han podido salir del país y que todavía algunos se acuerdan se acuerda, y yo de nombre no quiso nunca tenerlo en mente por siempre tener miedo que alguna vez a mí me hubiera tocado que me llevaran presa y poder decir nombre y dañar. Pero Fesset la visitó en su casa. Sí, fue a mi casa, fue a mi casa, me rompió toda la casa, levantó todo el piso, buscaba el listado de la gente que nosotros ayudábamos y por lo tanto ahí yo me rebelé porque me parecía que era injusto. Yo quería ver por qué una persona venía y entraba en mi casa sin tener una orden. Él decía, sí, que vos sos prepotente. No, yo no soy prepotente. Yo quiero que me demuestren por qué entra dentro de mi casa sin ninguna orden, porque yo no he hecho absolutísimamente nada. Y él dice, sí, que te haces la prepotente. Bueno, te llevo a la jefatura, venite. Y yo me subí. Y yo me acuerdo que los vecinos paraban porque yo tenía mi hija chiquitita que tenía 7 años, no la soltaba, no nos soltábamos la mano. Y me doy cuenta que tengo mi hija cuando estoy en el coche. Y eso fue un dolor que uno no lo puede olvidar. No sabía cómo poderles hacer entender a este hombre que ella no tenía ninguna culpa. Yo tampoco, pero mi hija no. Y entonces en un momento, cuando doblamos, le digo, ¿puede parar un momento? Dice, ¿qué te pasa? Yo digo, mire,
yo no hice ninguna resistencia, porque no tengo por qué hacerme resistencia si yo estoy completamente limpia. Pero mi hija, que tiene 7 años, ¿qué tiene que ver? Y él quedó ahí un momento que me pareció una eternidad. Y entonces le dice al chofer, abrí la puerta y baja esa cosa era mi hija. Yo le puedo asegurar que hice un respiro que jamás en mi vida he respirado así profundamente. Mireya, hay muchas más cosas para contar. Cierto. Mireya, hay muchas más cosas para contar. Cierto, muchas más cosas. Pero bueno, usted sabe cómo son los tiempos en la radio. Ya con lo que ha contado... ya tenemos como para hacer un libro. No, ¿sabe para qué? Lo que yo venía pensando... Mire, San Martín... Sí. También se formó en el extranjero. Me van a decir, sí, pero nació acá. Sí. Cierto. Bueno, su papá también nació acá, hizo toda su carrera política allá. Sí. Después vino y también a que la muerte de Ingalinela lo incentivó para volver a hacer política. Y detrás de él usted. Y usted hizo más cosas todavía, incluso hizo muchas cosas por esta ciudad. Cierto. Más allá de las personas, que es muy importante, muchas cosas por esta ciudad. Quiero como si hubiera sido la ciudad donde he nacido, ¿cierto? L'Italia es l'Italia, para mí el sentimiento grande, pero de Rosario, de la Argentina, soy una persona reconocente, de la cual me siento orgulloso de ser parte de ella. Y quiero a la Argentina como quiero Italia. Tal vez un poquito más Italia, ¿no? Mirela. Pero a la Argentina la quiero muchísimo. Mañana tomamos contacto con usted. Muy bien. Y muchas gracias por esta amabilidad, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, hasta luego.